Durante la época de la ley seca y la gran expansión de Chicago, existió un hombre cuya presencia aterrorizaba incluso a los más audaces. Su nombre era Al Capone, y aunque su rostro y su fama eran conocidos en cada rincón de la ciudad, lo que realmente lo hacía temido era su capacidad para controlar cada aspecto del mundo clandestino que prosperaba en las sombras. Desde los bares ocultos hasta los clubes más exclusivos, su influencia se extendía con precisión estratégica. Capone sabía mover a las personas a su alrededor, mantener lealtades y asegurarse de que nadie desafiara su autoridad sin consecuencias. Era un hombre calculador, elegante y persuasivo, cuyo poder no residía solo en la fuerza, sino en la inteligencia y el control absoluto de su entorno. Esta es la historia de Al Capone, el hombre que gobernó Chicago desde las sombras, dejando un legado de misterio y fascinación que perdura hasta nuestros días. Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle like al video para más contenido como este. Sin más que añadir, comencemos. Durante la época de la ley seca y la expansión de Chicago, existió un hombre cuya presencia imponía respeto y fascinación. Su nombre era Alphonse Gabriel Capone, conocido por todos como Scarface, un apodo nacido de la cicatriz en su rostro, recordatorio permanente de un encuentro que marcó su juventud. Esta cicatriz, lejos de disminuir su imagen, la fortaleció, convirtiéndose en un símbolo de determinación, resiliencia y carácter. Para muchos, ver su rostro era comprender que estaban ante alguien que había sobrevivido a las pruebas más duras y que ahora estaba listo para influir sobre el mundo que lo rodeaba. Capone llegó a Chicago como un joven decidido a encontrar su lugar en una ciudad vibrante pero compleja, llena de oportunidades y riesgos. Desde el primer momento comprendió que el poder verdadero no se basaba únicamente en la fuerza física, sino en la habilidad para organizar, persuadir y controlar el entorno. Observaba cada movimiento de la ciudad, estudiaba a las personas que se cruzaban en su camino y analizaba los negocios que prosperaban en las sombras, entendiendo que cada decisión debía ser calculada con precisión. Los primeros pasos de Capone no fueron espectaculares ni ruidosos, eran estratégicos y silenciosos. Su talento para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban, identificar aliados confiables y colocar a cada persona en el lugar correcto, permitió que sus redes crecieran sin llamar la atención. Cada acción, cada acuerdo y cada conversación formaba parte de un entramado cuidadosamente diseñado para consolidar su posición, en un mundo donde la lealtad y la influencia eran más valiosas que la fuerza bruta. La ciudad de Chicago ofrecía un terreno fértil para alguien con visión y ambición. Capone comprendió desde temprano que la percepción pública era clave. Su presencia debía transmitir respeto, misterio y un cierto aire de autoridad. Su manera de vestir, su porte elegante y la forma en que se movía entre las personas reforzaban esa imagen, generando admiración y al mismo tiempo respeto silencioso. Cada aparición, cada reunión, estaba cuidadosamente planificada para proyectar poder y control. Durante estos años iniciales, Capone comenzó a demostrar su capacidad para organizar operaciones complejas y asegurar que la lealtad de sus colaboradores fuera sólida. Entendía que un imperio se construye con paciencia, inteligencia y visión estratégica. Cada decisión que tomaba consideraba no solo las ganancias inmediatas, sino también las consecuencias a largo plazo para mantener y expandir su influencia. Su nombre empezaba a resonar en la ciudad, no como un simple criminal, sino como un hombre cuya autoridad era innegable y cuyo ingenio lo hacía destacar entre todos. La cicatriz en su rostro, producto de un enfrentamiento temprano en su vida, se convirtió en una especie de estandarte que acompañaba su presencia. Para quienes lo conocían, Scarface representaba resiliencia, astucia y control. Su rostro era recordatorio de que las adversidades podían transformarse en poder y que la inteligencia y la planificación podían superar cualquier obstáculo. Este detalle, junto con su personalidad calculadora, ayudó a consolidar la primera fase de su imperio, en la que la influencia y el respeto eran tan importantes como cualquier recurso que poseyera. Con el tiempo, Capone comenzó a consolidar dominios en Chicago, combinando astucia, planificación y relaciones estratégicas. Su ascenso no fue fruto del azar, sino de la habilidad para comprender la dinámica social, económica y política de la ciudad. Sabía cómo anticipar movimientos, crear alianzas y posicionarse de manera que cada paso que daba fortaleciera su posición. Esta etapa inicial de su vida en Chicago
fue clave para preparar el terreno de lo que sería su imperio, estableciendo bases sólidas sobre las que construiría un poder reconocido en toda la ciudad. Cada encuentro que tenía Capone, cada conversación y cada acuerdo reforzaba su posición. Su estrategia no se basaba en confrontaciones públicas ni violencia abierta, sino en consolidar su influencia y proyectar autoridad de manera sutil y efectiva. La ciudad comenzó a reconocer su nombre, asociándolo con inteligencia, control y un poder silencioso que no necesitaba demostraciones ostentosas. Capone estaba en camino de convertirse en un líder inigualable, y esta primera fase de su ascenso fue fundamental para establecer las estructuras que le permitirían dominar Chicago en los años siguientes. Así comenzó la leyenda de Al Capone, un hombre que no solo buscaba poder, sino que entendía cómo construirlo, mantenerlo y proyectarlo de manera que su influencia trascendiera el tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en la historia de la ciudad y en la percepción de quienes lo rodeaban. Esta fue la etapa inicial de su ascenso, un periodo de aprendizaje, estrategia y consolidación silenciosa que sentó las bases para su futuro imperio. A medida que la ley seca transformaba Chicago, Al Capone comprendió que las oportunidades para expandir su influencia eran inmensas. Su enfoque no era simplemente participar en los negocios clandestinos, sino dominarlos con precisión y estrategia. Cada movimiento estaba planificado, cada decisión tenía un propósito, y cada alianza era cuidadosamente seleccionada. Así comenzó a construir un imperio basado en la organización, la lealtad y la persuasión, un sistema que le permitiría controlar recursos, personas y territorios sin necesidad de recurrir a la violencia pública constante. Capone entendió que el verdadero poder residía en la capacidad de crear un entramado de confianza y respeto mutuo entre quienes formaban parte de su círculo. Cada miembro de su red tenía un rol específico y su desempeño era observado con atención, asegurándose de que sus colaboradores actuaran de manera alineada con los objetivos del imperio. Esta estructura meticulosa no solo fortalecía su posición, sino que hacía difícil para cualquier competidor desafiar su autoridad sin enfrentar consecuencias estratégicas cuidadosamente calculadas. Uno de los aspectos más fascinantes del imperio de Capone era su habilidad para combinar negocios visibles con operaciones discretas. Sus bares clandestinos, clubes y lugares de entretenimiento eran solo la cara pública de un sistema mucho más amplio. Detrás de estas fachadas, Capone manejaba redes de influencia política, control de sindicatos y acuerdos con figuras clave de la ciudad. Su capacidad para equilibrar la visibilidad y el secreto aseguraba que su poder se expandiera sin generar una resistencia abierta que pudiera poner en riesgo su posición. Durante esta etapa, Capone también comprendió la importancia de la percepción pública. Su imagen debía proyectar autoridad, elegancia y control absoluto. Vestía de manera impecable, se movía con seguridad y mantenía un aire de misterio que hacía que su nombre fuera reconocido y respetado. La cicatriz que marcaba su rostro contribuía a esta imagen, recordando a todos que detrás de su elegancia existía un hombre que había superado pruebas y desafíos y que ahora manejaba su imperio con astucia y visión estratégica. El crecimiento de su influencia no se limitó a los negocios. Capone sabía que para consolidar un imperio duradero, necesitaba asegurar la cooperación de aliados y la neutralización de posibles rivales. Para ello, utilizaba acuerdos, incentivos y relaciones cuidadosamente construidas. Cada negociación era un ejercicio de inteligencia, donde las palabras y los gestos valían tanto como cualquier acción visible. Esta habilidad para combinar estrategia, diplomacia y control era lo que diferenciaba a Capone de otros líderes del mundo clandestino de su tiempo. A medida que su imperio se expandía, Capone se convirtió en una figura central en la vida urbana de Chicago. Su nombre era sinónimo de organización, control y eficiencia en el manejo de negocios que la ley prohibía, y su capacidad para anticipar movimientos y reaccionar con rapidez lo hacía casi intocable. Cada operación que supervisaba, cada proyecto que iniciaba y cada decisión que tomaba consolidaba su reputación como un líder inteligente, metódico y estratégico. El imperio de Capone alcanzó niveles de sofisticación sorprendentes. No se trataba solo de controlar el mercado del alcohol o los clubes clandestinos. Se trataba de establecer una red que abarcaba la economía, la política y la sociedad de la ciudad. Su capacidad para integrar estos elementos de manera efectiva
aseguraba que su poder no solo creciera, sino que se mantuviera estable frente a cualquier desafío que pudiera surgir. La ciudad empezaba a reconocerlo no como un simple criminal, sino como un hombre capaz de transformar la estructura misma de su entorno. Cada día, Capone perfeccionaba su imperio, fortaleciendo alianzas, asegurando recursos y proyectando una presencia que inspiraba respeto y fascinación. Su habilidad para controlar tanto las operaciones visibles como las discretas, combinada con su sentido estratégico, hizo que Chicago se convirtiera en una ciudad moldeada por su influencia. El poder de Al Capone no era solo una cuestión de riqueza, era una cuestión de inteligencia, planificación y control, elementos que le permitieron construir un legado que trascendería su época. Así, durante los años de expansión y consolidación, Capone demostró que el verdadero dominio se logra combinando estrategia, organización y persuasión. Su imperio no solo creció en tamaño y alcance, sino en complejidad y eficiencia, estableciendo los cimientos de un control que lo mantendría como figura central de Chicago durante años. Cada decisión, cada alianza y cada movimiento eran parte de un plan maestro que reflejaba su visión y su capacidad para moldear el entorno a su favor, consolidando su ascenso a la cima del poder en la ciudad. Durante la época en que Al Capone alcanzó la cúspide de su poder en Chicago, su influencia se extendía por cada rincón de la ciudad. No solo había consolidado un imperio económico y social en el mundo clandestino, sino que también se había convertido en una figura reconocida y respetada, cuya presencia imponía autoridad sin necesidad de demostraciones violentas visibles. Su rostro, marcado por la cicatriz que le dio el apodo de Scarface, era un recordatorio constante de su resiliencia y determinación, y su imagen proyectaba respeto, misterio y control absoluto. A pesar de su éxito, Capone enfrentó conflictos constantes, rivalidades estratégicas con otros grupos, negociaciones delicadas con figuras políticas y desafíos internos dentro de su propio círculo exigían que cada decisión fuera calculada. Cada movimiento debía anticipar posibles riesgos y proteger su imperio, asegurando que las alianzas se mantuvieran fuertes y los objetivos claros. Capone demostraba una habilidad extraordinaria para combinar inteligencia, diplomacia y control, manejando situaciones complejas sin necesidad de recurrir a confrontaciones públicas que pudieran poner en riesgo su imagen. Su imperio alcanzó niveles de sofisticación sin precedentes. Desde clubes y bares hasta redes de influencia política y económica, Capone organizaba cada aspecto de su dominio con precisión. Comprendía que el poder no solo residía en la riqueza, sino en la capacidad de influir en personas clave, generar respeto y proyectar autoridad. Cada contrato, cada acuerdo y cada interacción estaba diseñado para fortalecer su posición, consolidando un control efectivo que se percibía en toda la ciudad. Entre los hitos más destacados de su carrera, la manera en que manejó los desafíos internos y externos fue determinante. Capone sabía cuándo negociar, cuándo fortalecer alianzas y cuándo retirar su influencia de manera estratégica. Esta visión le permitió no solo mantener el poder, sino expandirlo y asegurar su imperio frente a amenazas potenciales. La ciudad de Chicago se convirtió en un escenario donde su nombre era sinónimo de autoridad, estrategia y control. El legado de Capone no se limita únicamente a su influencia durante su vida. La forma en que estructuró y consolidó su imperio dejó un modelo de organización y liderazgo que sería estudiado incluso décadas después. Su habilidad para equilibrar la percepción pública con el control estratégico de operaciones clandestinas demostró que el verdadero poder reside en la planificación, la inteligencia y la capacidad de influir sobre los demás sin recurrir siempre a la fuerza directa. Al final, Al Capone se convirtió en una figura icónica, no solo por sus logros o riqueza, sino por la huella que dejó en la historia urbana, en la cultura popular y en la manera en que las personas perciben el poder y la influencia. Su vida es un ejemplo de cómo la estrategia, la organización y la visión pueden transformar la realidad de un entorno, dejando un legado que trasciende generaciones. Gracias por acompañarnos en esta historia. Agradezco que hayas visto el video. No olvides suscribirte y darle like para más historias como esta, llenas de misterio, estrategia y personajes que dejaron una marca imborrable en la historia.